David, la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador fue aprobada sin cambios en la Cámara de Diputados y pasa al Senado, con 289 votos a favor, entre ellos el del personaje que le voy a mostrar a continuación, que le puso una tunda a Peña Nieto, a Calderón, a la oposición pedorra, con cada de cabrona la chinga que les puso. La iniciativa preferente de reformas a la ley de la industria eléctrica propuesta por el presidente López Obrador fue aprobada por la Cámara de Diputados en la madrugada de hoy. Luego de 16 horas continuas de sesión, con razón no nos contesta Noroña, después de 16 horas continuas de sesión en el Pleno de San Lázaro, Morena y sus aliados rechazaron 412 reservas o propuestas de modificación de la reforma, aunque muchas fueron presentadas y luego retiradas por los partidos de la mayoría parlamentaria, y el dictamen se turnó de inmediato al Senado de la República para su discusión y votación en un plazo máximo de 30 días. El dictamen avalado modifica el orden de prioridad para el despacho de las centrales eléctricas y da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad sobre empresas privadas. Asimismo, se privilegia a las plantas hidroeléctricas, luego la planta nuclear y las centrales geotérmicas de ciclo combinado y termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, plantas eólicas y solares de particulares y centrales eléctricas del ciclo combinado de propiedad privada. El personaje al que me refiero es Gerardo Fernández Noroña. El diputado del Partido del Trabajo ayer dio una fiera defensa de la iniciativa del presidente, exhibió a todos los opositores por sinvergüenzas, por canallas, por descarados. Una de sus mejores participaciones, creo yo, porque inicia exhibiendo las promesas no cumplidas de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Disfrútelo. Antes de iniciar, diputada Sauri, quisiera que pusieran el audio que preparé dentro de mi tiempo y que empiece a correr a partir de ese momento. Por favor. Adelante, por favor, con el audio. Por eso, dentro de oportunidades para las familias que más necesitan, habrá electricidad y gas para la estufa de su casa más barato. Voy a recuperar la verdadera autonomía y soberanía energética de México. Porque mientras los automovilistas en Iztapalapa sigan comprando gasolina que se importa de Texas, o bien que la gente de Catepec esté consumiendo cilindros de gas, de un gas que es traído desde Arabia Saudita, no habrá soberanía. Propongo que hagamos los cambios para que aquí hagamos las refinerías que nos permitan producir gasolina, gas, diésel para el campo más barato, crear empleos, desarrollo regional y tener un mejor país mucho más competitivo, con mayor inversión y con mayores empleos. La iniciativa de reforma energética. Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años. Si aprovechamos esta gran oportunidad, se crearán cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Igualmente, bajará el precio de los fertilizantes y, en consecuencia, nuestro campo producirá más, habrá más alimentos y a mejores precios. Farsantes y traidores al pueblo, vendepatrias. El comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, dijo en campaña en 2006 lo que acabamos de oír, y en 2008 impulsó una reforma energética para desmantelar Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y gracias a la resistencia que encabezó el hoy compañero presidente algo se pudo detener. Enrique Peña Nieto en 2013 sacó adelante esta reforma contraria a los intereses nacionales, con todos los argumentos que aquí acabamos de oír, hipócritas, y casi lo mata un infarto al compañero presidente en esa defensa. Los resultados: un kilowatt hora en 2039 costaba 1.39, en 2017 1.88, un aumento del 35%, ahí está su mentira de la baja en las tarifas. La gasolina con el usurpador subió 60.79 en su sexenio y con Peña 87.2, pero además 75.76, pero además la gasolina costaba 87.2 más cara que en Estados Unidos. Aquí hubo 2 muertos en Ixmiquilpan por luchar contra los gasolinazos.
Alán Gutiérrez, de 22 años, y Freddy García, de 25 años, asesinados por el gobierno represor de Enrique Peña Nieto. Voy a ser todavía más puntual. Aquí estuvo un patriota, un priista, que encabezó Pemex en su época de oro. Fue líder de los diputados del PRI, Francisco Rojas. Peña lo llamó a dirigir Comisión Federal de Electricidad. Cuando vio lo que iban a hacer con Comisión Federal de Electricidad, descuartizarla, renunció, y un oscuro funcionario de la Secretaría de Energía, subsecretario, se hizo director de Comisión Federal de Electricidad. Desarrolló también su trabajo de descuartizamiento de Comisión Federal de Electricidad, que luego lo hicieron dirigente del PRI y también descuartizó a ese partido. Por eso sus compañeras, compañeros, por eso sus senadores caben en una combi, y por eso los intocables del PRD, que le limpian las letrinas a la derecha con las manos desnudas, le tuvieron que prestar 4 diputados para que tuvieran la mesa directiva. Me dicen que el gas, México produce 60% de electricidad con gas por la dependencia que nos pusieron con Estados Unidos. Estados Unidos 40, Japón 20, China 8, y Comisión Federal resolvió en 3 días a pesar de la dependencia en que nos pusieron. Hablan del carbón, Estados Unidos 16 produce su electricidad con carbón. Alemania, que tanto presumen, 23%, México solo con el 7%. Quiero cerrar, el tiempo se me acabó por ese audio que les compartí. Me dicen que el héroe de la dependencia saldrá desesperado después de este debate, acompañado de una flotilla de taxis al castillo de Chapultepec, donde enredado en la bandera de Iberdrola se aventará del castillo. Yo creo que no será la bandera de Iberdrola, será la de Odebrecht, de $6 millones de soborno que la pandemia recibió para aprobar esta iniciativa totalmente traidora a los intereses del pueblo. Termino. Dijo el compañero presidente en Chiapas: no vengo a robarlos, vengo a devolverles todo, y eso es lo que estamos haciendo con esta iniciativa preferente, recuperando Comisión Federal de Electricidad para el pueblo, sirviéndole al pueblo y honrando la palabra. Critíquenos los que quieran que no traicionemos al pueblo, pero no lo traicionaremos bajo ninguna circunstancia. ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva el compañero presidente López Obrador! ¡Y viva la soberanía energética que aquí estamos defendiendo junto con Morena y Encuentro Social a toda honra! Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Pues así cerró Gerardo Fernández Noroña, poniéndole un llegue, pero cabrón, al clavillazo a Enrique Ochoa Reza, al que saldría con los taxis para tirarse en la bandera, dice, desde el castillo de Chapultepec. Por más que intentó el clavillazo, se exhibió solito pidiendo que le dieran la palabra por referencias personales. Mi querido Toño, te saludo con mucho gusto. Mi buen amigo Antonio Toño Ruiz, al pendiente también de este discurso de Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Diputados. Y bueno, escucho tus opiniones. Mi querido Toño, te mando un abrazo. Te mando un abrazo también, Vicente, con muchísimo gusto, aquí desde Chicago hacia Chicago. Y mira, lo que pasa con este tipo de situaciones es la hipocresía absoluta que caracteriza en estos momentos a la oposición. En efecto, ya no podemos hablar de PAN, ya no podemos hablar de PRI, ya no podemos hablar de PRD, algo que sonaba como a teoría de conspiración y que a muchos nos causaba risa en su momento, que es el PRIAN. Hoy es una realidad, hoy es PRIAN-RD. Y en efecto, ese PRIAN-RD en su momento, con sus dirigentes de partido, como precisamente Ochoa Reza en ese momento, como el canalla de Ricardo Anaya, etcétera, etcétera, consiguieron establecer una serie de situaciones terribles para la hacienda mexicana y para todos los mexicanos en sus reformas supuestamente estructurales. Fueron reformas estructurales para los mejores, para las mejores empresas, para las empresas que más ganan. Fueron reformas estructurales para los hombres y mujeres más ricos, no solamente de México, sino de toda la tierra. Y a partir de ahí, creyeron que México iba a ser, bueno, pues la forma de poder exprimir más a la gente, de obtener la mejor de las mejores ganancias.
Cuando llega un presidente distinto, un presidente que tiene una conciencia de justicia social, y no lo estoy defendiendo, se van de espaldas. Hoy eso es esta reforma, esta contrarreforma energética, contrarreforma eléctrica. Lo único que está buscando el presidente López Obrador, lo único que se está buscando con esto es garantizar que se le dé la prioridad a la Comisión Federal de Electricidad. Eso es todo. Se le ha intentado explicar esto, en definitiva, tanto a los legisladores como al pueblo de México. Creo que la mayoría del pueblo de México lo entiende perfectamente, que se busca dar la prioridad al despacho de energía que genera la Comisión Federal de Electricidad, y la gente lo ha tomado muy bien, ha dicho, sí, estamos de acuerdo con esto. Sin embargo, tratan de convencer de otra forma y con las estratagemas más hipócritas consiguen oponerse, por ejemplo, a un discurso que tiene que explicar así un Gerardo Fernández Noroña. Pero yo te soy perfectamente honesto. Por mucho que se le critique a Fernández Noroña, por mucho que incurra siempre en estas controversias, no puedo más que estar de acuerdo. ¿Cómo no nos vamos a encabronar? ¿Y cómo no vamos a explicar las cosas de esta forma? ¿Cómo no vamos a exhibir que lo que nos hicieron a los mexicanos fue una verdadera ratería, una sangría, que nada más faltó tener a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón apuntándonos con un arma? Nos quitaron todo lo que teníamos en cuestiones energéticas, pero obviamente esto se puede restablecer. No todo está perdido. Estamos buscando otra vez restablecer, pues precisamente lo que le corresponde a México, que no se pierda lo que le corresponde a México. Entonces, estoy tan compenetrado con ese discurso de Fernández Noroña que creo que deberían ponerlo una y otra vez en muchas partes, porque la gente tiene que conocer esto, Vicente. La gente se tiene que dar cuenta de esto ante tanta hipocresía y ante tanto mal manejo de noticias en los medios de comunicación tradicionales. Además, hay que decirlo, que hay que esperar también sendos discursos en la Cámara de Senadores, porque ahí en la Cámara de Senadores se dio lo de la billetiza, ¿no? Lo del reparto de sobornos para la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto. Bueno, eso es lo que dice Emilio Lozoya Austin. Mi querido Toño, regreso contigo para más temas, más información, más comentarios y más mentadas de madre en unos minutos.